En Mateo, en el capítulo 18, en el verso 7, Jesús afirma que es inevitable que vengan escándalos. Si miramos solo esta frase, trataremos los escándalos como inevitables. A continuación, nos damos cuenta de que Jesús nos enseña cómo evitarlos, lo que puede generar la pregunta: ¿los escándalos son evitables o inevitables? Nuestro Señor, y mucho menos la Biblia, se contradice. En los próximos minutos vamos a conversar al respecto, entender qué exactamente comunicaba nuestro Señor en la enseñanza. Quédate conmigo. Hoy estoy en la ciudad de Mitzpe Hamón, en Israel. Mitzpe significa mirador, y sí, ese es el nombre de la ciudad, que está a 886 metros de altitud, uno de los puntos más altos de Israel, y que tiene esta hermosa escena aquí atrás. Uno de los cráteres más grandes, si no el más grande, del mundo. Algunos dirían que esto es una obra hermosa de la naturaleza, nosotros la atribuimos al Creador. Bueno, aquí estoy pasando para traer una palabra a tu corazón. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el verso 7 Jesús dice: «Ay del mundo por causa de los escándalos», pero para entender la declaración de Jesús es importante que comprendamos su contexto. Y el contexto, amplio, involucra los versículos anteriores y los posteriores. En los anteriores, en el verso 2, leemos: «Jesús llamando al niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo, que si no os convertís y no os hacéis como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos». Por lo tanto, aquel que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Él está hablando de los niños. Entonces dice: quien reciba a un niño tal como este en mi nombre, a mí me recibe. En el verso 6, él añade: cualquiera pues, cualquiera sin embargo que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una gran piedra de molino y fuera ahogado en la profundidad del mar. Ay del mundo por causa de los escándalos. Es inevitable que ocurran escándalos, pero ay del hombre a causa del cual llega el escándalo. Entonces a continuación Jesús dice: por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo o lánzalo fuera de ti. Es mejor vivir cojo o lisiado que ser lanzado al fuego eterno con 2 manos y 2 pies. Si uno de tus ojos te hace tropezar, arráncalo o lánzalo fuera de ti. Mejor entrar en la vida con uno solo de tus ojos que teniendo 2 ser lanzado al infierno de fuego. Cuando Jesús habla sobre no ser motivo de escándalo, esa palabra significa una piedra de tropiezo, algo que hace que otros tropiecen. ¿Qué nos está comunicando exactamente el Señor Jesús? Él presenta los escándalos como inevitables, pero luego dice que no se debe hacer tropezar a uno de estos pequeños, que tendrá para ti un destino muy terrible. Es mejor que hagas todo lo posible para evitarlo. Si es necesario, llega al extremo de cortar una mano, un pie o arrancar un ojo, pero no cometas el escándalo. Es decir, la primera declaración de Jesús es que es inevitable. A continuación, muestra que debe evitarse a toda costa. La pregunta es: ¿los escándalos son evitables o inevitables? Nuestro Señor no se contradice. La palabra de Dios no se contradice, y lo que tenemos aquí no son declaraciones divergentes, son complementarias. Cuando Jesús habla sobre los escándalos siendo inevitables, se refiere a la colectividad, a la humanidad en su conjunto. En el contexto de una raza humana caída, dominada por el pecado, e incluso en el contexto de aquellos que han sido salvados, redimidos y que están en un proceso de santificación, vamos a encontrar el elemento falible que el ser humano presenta. Por lo tanto, de manera general, es inevitable que ocurran escándalos. Cuando miramos a la humanidad, no podemos esperar perfección de todos. Ahora, como individuos, tenemos la responsabilidad, en lo que nos concierne, de luchar para que, de ninguna manera, seamos instrumento de tropiezo para los demás. Y esa distinción necesita hacerse. Si en el ámbito personal el escándalo no fuera evitable, ¿cuál sería la razón de la orientación que el Señor Jesús da sobre luchar contra eso? El puente de cortar una mano, un pie o quitar un ojo. Entonces entendemos que desde la perspectiva individual, los escándalos sí son evitables, aunque colectivamente no. Entonces necesitamos luchar para que no encuentren lugar en nosotros y necesitamos saber administrar los escándalos que presenciaremos a lo largo del camino, porque eso sucede en la vida de otros y ya no es nuestra responsabilidad determinar o no si ocurren, solo cómo vamos a reaccionar a lo que les sucede a otros. Necesitamos destacar algunas verdades. En primer lugar,
Destacamos lo que es evitable y lo que es inevitable en materia de escándalos, pero en segundo lugar, quiero destacar el principio bíblico del ejemplo. El ejemplo es uno de los mayores medios didácticos y es definitivamente un estándar bíblico de enseñanza. En Juan, capítulo 13, verso 15, el Señor dice: les he dado un ejemplo para que hagan como yo hice. Y el ejemplo de Cristo, reproducido por el comportamiento de sus discípulos, que deberían seguir su referencia y ejemplo, también termina convirtiéndose en un referente. Por ese motivo, en la 1 Corintios 11, 1, Pablo nos dice: hacedme vuestros imitadores, así como yo imito a Cristo. Y ante esto, tenemos la responsabilidad, como discípulos de Jesús, de imitarlo. Y de, a medida que seguimos de cerca esa referencia, que es nuestro Señor Jesús, ser referencia para otras personas. Desde niño, si escucho en el medio evangélico la frase, no mires al hombre, mira a Jesús. La pregunta es, teológicamente hablando, o mejor dicho, bíblicamente hablando, ¿es verdadera esta frase? Yo diría sí y no. Pastor, ¿cómo que sí y no? Si es una forma de eludir la responsabilidad de dar ejemplo, no, no es verdadera. Es decir, ninguno de nosotros nunca puede ser un referente. Sin embargo, si es un acto de supervivencia de nuestra fe, entendiendo que aunque los hombres fallen, nosotros jamás debemos dejar. Mirando a Jesús, sí, en este sentido la frase es cierta, porque Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: mirando firmemente al autor y consumador de la fe, Jesús, Él es nuestro enfoque. Mientras aquellos que nos lideran, que sirven de ejemplo para nosotros, estén atentos a Jesús, siguiendo su ejemplo, nosotros, a medida que miramos a Jesús, miramos a aquellos que están en el mismo camino. Si ellos se desvían, no los seguiremos. Seguiremos al autor y consumador de la fe. Entonces, si la frase se usa simplemente para eximirnos de la responsabilidad de ser ejemplo, diciendo que el ejemplo es Jesús, está equivocada. Pablo dice: sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de imitar a Jesús y de esa forma convertirse en un modelo y referencia para otros. Pero cuando las personas fallan, como se dice, nuestra responsabilidad de evitar el escándalo es individual. No somos responsables por los demás. Cuando otros fallan, entonces sí, tenemos la responsabilidad de mantener nuestra mirada en Jesús. La responsabilidad de no escandalizar no se limita solo a los líderes, es para todo cristiano. En Romanos 14, 15, Pablo dice que si tu hermano se siente mal por lo que comes, no estás actuando con amor. No hagas perecer por causa de lo que comes a aquel por quien Cristo murió. Algunos estaban divididos por la cuestión de la comida, y Pablo habla de un grupo que se abstenía de ciertos alimentos y los clasifica como débiles, débiles en la fe. Pablo dejó claro el partido en el cual estaba, en aquellos que creían que se puede comer de todo. Pero él dice: mi derecho no debe ser un pretexto para que atropelle la fe de nadie. Necesitamos ser celosos con los más débiles en la fe. Eso significa andar en amor. Entonces sí, debemos ser ejemplo, debemos ser referencia, y no podemos, ni en el terreno de aquello que nuestra libertad, deliberadamente, servir de piedra de tropiezo para nadie. Dicho esto, quiero en tercer y último lugar trabajar la cuestión: ¿cómo lidiar con los escándalos? Si desde la perspectiva colectiva son inevitables, debemos entender que Jesús nos estaba preparando para que pudiéramos lidiar con eso. Y veo personas decepcionándose profundamente, alejándose de Jesús por causa del escándalo de otros. Y algunas de ellas incluso diciendo: nunca esperaba encontrar esto entre nosotros. Yo digo, si no lo esperabas, es porque no prestaste atención a lo que Jesús dijo. Jesús y también después los apóstoles advirtieron sobre falsos maestros, sobre falsos profetas, sobre lobos vestidos con piel de oveja, y Jesús advirtió que los escándalos vendrían. Entonces no podemos decepcionarnos, a menos que no estemos esperando aquello que Él dijo que deberíamos esperar. ¿Cómo debemos lidiar con los escándalos? En 1 Timoteo 5:19, el apóstol Pablo dice: no aceptes acusación contra un anciano, a menos que sea exclusivamente sobre el testimonio de 2 o 3 testigos. Él está orientando a Timoteo, que era un supervisor de iglesias que había establecido otros ancianos. No está diciendo que un anciano nunca pueda tener una acusación en su contra. Él dice: tiene que haber testigos. Esto significa que los líderes eran susceptibles de fallar, y la iglesia trabajó en eso desde el principio. Nunca se presentó una visión de infalibilidad de ningún ministro. El único que puede ser visto de esa manera es el Señor Jesús. Eso no significa que está bien fallar. El mismo Jesús que dice: es inevitable que vengan escándalos, dice: ay del hombre por quien vienen los escándalos. Jesús no estaba haciendo apología del suicidio.
Pero él dice, es mejor que ese hombre se ate una piedra al cuello y se lance a las profundidades del mar que servir de escándalo. Necesitamos entender que esto es serio y que habrá juicio, habrá castigo de parte de Dios. Con esto en mente, tú y yo necesitamos entender que debemos desarrollar una fe que sobreviva a todo, incluso a los escándalos que podamos presenciar. No nos alegraremos por causa de ellos, al contrario, lloraremos por causa de ellos. Pero nuestra relación con Cristo no puede verse afectada por el mal ejemplo de las personas, incluso si son líderes cristianos. Cuando hablamos sobre algunos temas, necesitamos ver lo que Jesús intentó prepararnos para enfrentar: deformaciones. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan, mintiendo, digan todo mal contra ustedes. Alégrense y regocíjense, porque grande es su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los que vivieron antes de ustedes. El Señor Jesús, además de las deformaciones, nos orientó a tener una fe que sobrevive a las persecuciones. Mateo 10, 23. Cuando sin embargo los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque en verdad ellos no habrán recorrido las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Él también nos preparó para las amenazas de muerte. Mateo 10, 22, 23. El hermano entregará a la muerte a otro hermano, y el padre entregará al hijo. Habrá hijos que se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por causa de mi nombre. Aquel, sin embargo, que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Mantente firme hasta el fin. No importa si vienen deformaciones, si vienen persecuciones o si vienen amenazas de muerte. Ahora, si debemos resistir a eso, porque nuestra fe no sobrevive al escándalo de otro, que ni siquiera es nuestro. Debemos vigilar para no ser atrapados por esto. Permanezca firme, mirando a Jesús, a pesar del escándalo de otros. Sepa que Dios lo juzgará. Y usted, cuide para que nunca sirva de piedra de tropiezo. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que la gracia del Señor sea el recurso que usemos para permanecer de pie.